Solo 3 días después de la reunión fundacional, los socios del nuevo club recién nacido iban a dar sus primeros pasos oficiales. El 9 de marzo de 1902, es decir, el primer domingo después de celebrarse la Junta Constituyente, se reúnen en una explanada existente en la avenida de la Plaza de Toros, para enfrentarse entre ellos divididos en 2 equipos, como era lo habitual entre los miembros de una sociedad, unos con distintivo azul y los otros con distintivo rojo. La antigua Plaza de Toros de Madrid estaba situada en la actual Avenida Felipe II, entonces Avenida de la Plaza de Toros, que discurre paralela con la calle Goya. Fue inaugurada el 4 de septiembre de 1874, y demolida en 1934. Hoy en día, ahí se levanta el Palacio de los Deportes, con el nombre de Withink Center. En 1931 se inauguraría la actual Plaza de las Ventas. En la explanada que existía justo delante de aquella Plaza de Toros, jugaba sus partidos la incipiente sociedad, y se jugó también su primer partido el 9 de marzo de 1902. En el terreno que hoy ocupa la Plaza Salvador Dalí. Por el número de edificios que ya se levantan se deduce que la fotografía aérea es bastante posterior, pero permite apreciar el emplazamiento exacto de la antigua Plaza de Toros de Goya. Las crónicas en los periódicos de la época empiezan a ser cada vez más extensos, y nace en Madrid el Heraldo del Sport, una publicación semanal dedicada íntegramente a los deportes, que recoge con detalle las alineaciones. El propósito primordial de aquellos partidos, que se repetirían cada domingo las semanas siguientes, era encontrar el equipo idóneo para enfrentarse a las formaciones de otras provincias, que iban a acudir al torneo organizado para mayo. Esta fotografía aparece en el Heraldo de la semana siguiente, por lo que es necesariamente del 9 de marzo de 1902, y es la primera foto de la historia del club. No es posible identificar a todos los que aparecen, y existen dudas de si entre ellos se encuentra el inglés Arthur Johnson, que no figura entre los que intervienen en aquel partido, pero bien podría haber estado presente. Arthur Bear Johnson, en realidad irlandés, vivió durante una larga temporada en Madrid, y era por su nacionalidad el mayor conocedor del fútbol. En el siguiente número del Heraldo del Sport, publica una serie de consejos que no tienen desperdicio, y ejerce de capitán del equipo. Muchos años más tarde, esto dio lugar a un error de bulto que lo considera como el primer entrenador del Madrid, pero la realidad es que no existía siquiera la figura de entrenador. Aunque el Madrid Fútbol Club daba sus primeros pasos, la temporada 1901-1902 estaba a punto de concluir. Desde el principio se observó con naturalidad que las temporadas futbolísticas comenzaran en el mes de septiembre, y concluyeran en julio con la llegada del verano. Además de que el exceso de calor desaconsejaba la práctica deportiva, la mayoría de jugadores eran estudiantes o universitarios, que regresaban a sus respectivos lugares de origen en las fechas estivales. En todas las regiones de España el fútbol estaba poco a poco calando en la sociedad de la época, pero en 2 ciudades lo hacía si cabe con mayor fuerza, Bilbao y Barcelona. En Bilbao coexistían 2 equipos representativos, el Bilbao Fútbol Club, que sin haber formalizado su inscripción venía jugando desde 1898, y el Athletic Club, fundado el 5 de abril de 1901 de forma oficial, y cuyo primer presidente fue Luis Márquez Marmolejo. Ambos equipos habían unido sus fuerzas el 9 de marzo de 1902, bajo la denominación Vizcaya, para medirse en Burdeos al conjunto francés del Burdigala, obteniendo un contundente triunfo por 7-0. Se unirían definitivamente en 1903. En Barcelona, el suizo Hans Gamper había formalizado oficialmente la inscripción del Fútbol Club Barcelona, el 29 de noviembre de 1899. La Sociedad Española de Fútbol se fundó en septiembre de 1900, y en 1901 ya había adoptado el nombre de Español de Barcelona. En Cataluña se jugaba esa temporada la segunda edición de la Copa Macaya, considerado como el primer campeonato regional de Cataluña, y el primer torneo organizado en España. El 9 de marzo de 1902 el Barcelona se había proclamado campeón por vez primera. Estos 3 equipos, Barcelona, Español y Vizcaya, como unión de Bilbao y Athletic Club, responden afirmativamente a la invitación de Carlos Padrós y se disponen a acudir a Madrid, a disputar el torneo organizado por el ayuntamiento. Por este motivo, los aficionados de las décadas siguientes iban a considerar a estos 3 equipos junto con el Madrid, los 4 históricos del fútbol español. Para la disputa del torneo,
Padrosa ha obtenido del duque de Sesto la cesión de los terrenos del hipódromo. El antiguo hipódromo fue inaugurado el 31 de enero de 1878, en la zona que actualmente ocupan los nuevos ministerios, en el Paseo de la Castellana de Madrid, y que entonces era en el extremo norte de la ciudad. Entre los años 1902 y 1912, aproximadamente, fue utilizado como campo de fútbol en los partidos más solemnes disputados en la capital, por disponer de césped, ya que lo normal era utilizar campos de tierra. Fue demolido en 1933 ante el proyecto de expansión urbanística de la zona, y en 1934 se aprueba la construcción del actual hipódromo de la Zarzuela, que no pudo ser inaugurado hasta 1941. En la fotografía, se puede apreciar su flamante campo de hierba. A la derecha del hipódromo aún no se había abierto paso el trazado de la prolongación del Paseo de la Castellana. Es curioso observar que el Madrid disputara su primer torneo, a tan solo unos metros de donde se encuentra el actual estadio Santiago Bernabéu, sin que entonces pudiera sospecharse. En los días previos a la llegada de los demás equipos, Madrid y Newell's se enfrentan en el mismo campo de juego previsto, el hipódromo, con el resultado de empate a 1. Este partido no se considera perteneciente al torneo, sino que tal vez fuera una especie de ensayo general. Por fin el 13 de mayo, iba a tener lugar el primer enfrentamiento organizado entre equipos a nivel nacional. El Vizcaya vence al Español por 5-1, y a continuación debuta el Madrid enfrentándose al Barcelona, con victoria de los catalanes por 3-1. Estas son las alineaciones, del que puede ser considerado como el primer partido oficial de la historia del club, aunque ciertamente no sea tal con los criterios actuales, pero teniendo en cuenta la infraestructura de la época, el buen desarrollo del torneo y, sobre todo, sus consecuencias directas, no es descabellado considerarlo así. Johnson marcó el primer gol madridista. Según las crónicas, fue el partido más reñido. La rivalidad con el Barcelona comenzaba desde el primer día. Posteriormente el Vizcaya derrota al Newell's por 8-1, y el 15 de mayo al Barcelona en la final por 2-1, obteniendo la Copa de Plata para el vencedor. Hay que hacer constar que este torneo, mal llamado Copa de la Coronación, sería el germen del Campeonato de España de Fútbol, la Copa del Rey, con un trofeo donado por Su Majestad Alfonso XIII, y que empezaría a disputarse el año siguiente, en 1903. Esta copa, obra del orfebre Maravini, que tenía su taller en la calle Montera número 7, está a día de hoy en la sede del Athletic, y el club bilbaíno sigue reivindicando que sea incluida en su palmarés de copa. Por su parte el Madrid y el Español disputan al día siguiente, una suerte de tercer y cuarto puesto, en el que los blancos obtienen su primer triunfo, al vencer por 3-2, y obteniendo una copa de consolación cedida por el Círculo de la Gran Peña, sociedad recreativa que tenía su sede en el Café Suizo de la calle Alcalá, y desde 1917, en el edificio situado en el número 2 de la Gran Vía. La idea de Padrosa ha sido un triunfo, y supone el despegue definitivo del fútbol español. Debido al éxito del torneo, los clubes madrileños se multiplican, además del Sky, ahora reconvertido en el Newell's, y del Madrid, aparecen en menos de un año, el Moncloa, el Retiro, el Español, el Moderno, el Hispania, el Victoria, el Internacional y el Iberia, y continúa su actividad el Amicale de la colonia francesa, en la que destaca un delantero llamado Pedro Parajes, hijo de padre francés y madre española.